Gloria a Dios, gracias Padre. Amados, cuando se hable de cristianismo, desde los tiempos de Pablo, los apóstoles para acá, habrá que hablarse de Luis Urbáez. Cuando se hable de lo que es tener la unción, tener esa gran gracia de Dios para sanar, restaurar, liberar cautivos, ahí está Luis Urbáez. Para mí, en este milenio, el hombre más usado por Dios en esos temas. Aunque parecería que Dios tiene muchísima misericordia y Él que Jesucristo, Dios que es soberano y le da la gracia a quien Él quiera y cuando Él quiera, usó a Luis Urbáez, un hombre que venía de ser un ladrón, que ya lo iban a matar y estando preso en la cárcel matan los 6 compañeros de él era el número 7 y cuando ya le tocaba, que sabía que ya faltaba para matarlo, dijo, Dios mío, si me libera de este proceso, te voy a servir para siempre. Y comenzó, y de una vez ahí se abrieron los candados misteriosamente, no, sino milagrosamente. Dios hizo el milagro y lo liberó de la cárcel. Y cuando lo libera de la cárcel, él comienza a congregarse. A los 2 años, él quiso entrar al instituto bíblico, el pastor lo recomendó y no lo aceptaron porque no conocía mucho no era muy leído, no era muy letrado, no estaba bien alfabetizado todavía. Por eso no pudo entrar, pero el pastor comenzó a consolarlo, comenzó a ayudarlo, a mentorearlo y decirle, no te preocupes, que Dios te va a usar, Dios puede usarte, porque él quería dejarse usar de Dios. Y entonces le preguntó, ¿qué tengo que hacer para que Dios me use? Y él le dijo, métete en ayuno y en oración. Ayuno y oración. El hombre se separó para Dios 40 días, con 40 noches, a los 37 días Dios le habló y de ahí en adelante comenzó su ministerio. El pastor le preparó una campaña y comenzaron los milagros. Ese hombre tuvo tanta gloria que de los milagros que Dios hizo a través de Luis Urbáez, va a ver que yo hablarte, no sé si será 10, 12 veces, 13 veces, porque son demasiados milagros. Él yendo de camino a Barahona, y cuando iba en la guagua con un amigo, él mira por la ventana y ve que los sembradíos, ve que los árboles estaban secos, ve que la vegetación estaba marrón, estaba seca, los ríos estaban secos, y él lo que hace es que decide decirle, Dios mío, glorifícate, y en tu nombre declaro que la vegetación vuelve a ser verde y que los ríos vuelvan a tener agua y esos temas. Y ellos se fueron allá a Barahona por 3 días de campaña y cuando regresaron, su amigo estaba vuelto loco porque la vegetación estaba así, más verde que esto. Estaba la vegetación, estaba verdecita, todo había reverdecido. Gloria a Dios, porque Dios lo usó tremendamente. Dios lo usó tremendamente Dios lo usó a Luis Urbáez. Luis Urbáez fue una leyenda tan grande que todavía todos los líderes cristianos que tienen cierta edad, lo tienen como el ejemplo a seguir de hombre usado poderosamente por Dios, milagrosamente por Dios. Dios lo usó de una forma tremenda para restaurar, para sanar. Gloria a Dios. Luis Urbáez, él en un momento ve que está en un hospital y ve que traen una niña y la niña fallece, literalmente fallece. Y él no encuentra qué hacer porque en ese momento no estaba bien con Dios, estaba separado de Dios, estaba en pecado. Y él le dice, Dios mío, mira cómo está esa madre llorando, Padre, ten misericordia. Yo sé que yo no estoy bien contigo, que yo estoy mal, pero glorifícate tú y dale la vida a esa niña. Y la niña volvió en sí. O sea, Luis Urbáez fue un hombre extremadamente usado por Dios, Y nosotros, los que estamos en este tiempo trabajando para la obra de Dios, lo que estamos
siendo pastores, mentores, ministros, evangelistas, misioneros, lo que estamos en estos caminos y que Dios nos usa de alguna forma, debemos cada día de nuestras vidas buscar la presencia de Dios, buscar esa presencia que ¿dónde se consigue? En el BOA, Biblia, oración y ayuno. Biblia, BOA, Biblia, oración y ayuno. Gloria a Dios. Pero estamos viviendo un evangelismo, estamos viviendo un evangelio demasiado light, de 4 paredes, tranquilo. Estamos muy confortables en esos asientos cómodos y ese aire de la iglesia. Y por eso, por estar tan tranquilo, es que la unción de Dios, del Espíritu Santo de Dios, no se desata ni nos llena, porque nosotros no buscamos la llenura de Dios, la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo de Dios. Ojalá busquemos por todas las vías la llenura del Espíritu Santo de Dios, así como lo hacía Luis Urbáez. Luis Urbáez le fallaba a Dios, lo pasaba como el salmista David, pero se postraban ante Dios, iban llorosos ante Dios, así como lo hacía el rey David, el salmista David, y también lo hacía Jeremías, el que llamamos el profeta llorón. Busquemos la presencia de Dios, busquemos la unción de Dios, busquemos la llenura del Espíritu Santo de Dios, para que Dios obre a través de nosotros. Busquemos esa sinergia con Dios, esa coinonía con Dios, busquemos la sintonía con Dios, busquemos su wifi, busquemos su presencia, busquemos la sintonía con Dios, porque estamos viviendo un evangelio muchas veces hasta de oficina. Desde que llegamos a pastor o a cierto liderazgo, lo que queremos es estar en una oficina y mandando en una oficina como que un trabajo secular. Debemos buscar más su presencia. No, es Dios el que tiene que estar en nosotros, no somos nosotros. Debemos buscar esa presencia. En vano vela la guardia si Dios nos cuida la ciudad. ¿Y para qué edifican los edificadores si Dios no edifica? En vano todo si Dios no está al control. Y si Dios, el mismo Dios nos dice, nos habla clarito en Josué 1, el versículo 9, te dice a ti y también me lo dice a mí, a ti mismo, a ti misma. Te dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, porque yo, Jehová tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Recibe esa palabra de Dios, recibe esa palabra de Dios, tómala para ti, tómala, amado hermano, tómala. ¿Cómo es que vamos a estar en ese evangelio tan light, tan tranquilo, tan relax, como que no tenemos ningún compromiso con el concilio, con el ministerio, ni siquiera con nuestra iglesia local, que no tenemos ningún compromiso? Asumamos compromiso con Dios, asume compromiso con Dios para que Dios te bendiga. Asume compromiso. Asume sacrificio para Dios, busca su presencia, busca su unción, busca la llenura del Espíritu Santo de Dios. Dios quiere llenarte, Dios quiere usarte a ti. Y cada uno de nosotros tenemos cosas grandes que hacer, porque Cristo dijo que tú y yo haríamos cosas más grandes que las que Él hizo. Todos los milagros que Cristo hizo son más pequeños que lo que Dios quiere que tú y yo hagamos y que Él quiere hacer a través de nosotros. Pero si tú y yo nos quedamos tranquilitos, muy relax, muy light, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a ser uno más sentado en un banco, en una silla de la iglesia, uno más que va a los cultos, tal vez a los dominicales, uno más. Y si tú no quieres ser uno más, busca por todas las vías la presencia de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios y la llenura de Dios, del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo es que vamos a estar como un evangelio mecánico? Yo voy a la iglesia, la escuela bíblica, voy al culto de oración, al culto de los jóvenes, de las damas, de los caballeros, participo así como bajo perfil, voy al culto principal, que regularmente es los domingos, ahí si predican fuerte yo aplaudo, y en las oraciones. Amados, que te aplaudan o no hay problema, pero busca la presencia de Dios para que Dios te use a ti. Para que Dios te use a ti, busca esa llenura de Dios. A mí en esta pequeña
palabra que Dios nos ha dado en este momento con Dios, en esta administración, en esta palabras edificantes, edificando, hablando de Luis Urbáez. Dios me está hablando a mí también. Dios me está edificando a mí también, porque yo tengo que buscar más su llenura, más su presencia, más su gracia, más su amor, más su misericordia, más su perdón. Hay que estar en esa sinergia, sintonía con Dios, así buscando su wifi, buscando su sintonía, sintonizando con Dios así, buscando esa presencia de Dios en nuestras vidas, esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Es bonito hablar de lo que gente que Dios usa, pero tú quieres que Dios te use a ti. ¿Tú quieres que Dios te use? Pues busca su llenura. ¿Tú quieres ser esa persona que habla Lucas, que dice, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a los cautivos? Y Dios nos manda a predicar el año agradable del Señor. Si tú quieres encontrar esa llenura, esa presencia y esa gracia de Dios en tu vida, para que tú seas de bendición para los demás, que cuando tú des una palabra sea de profecía, que cuando tú digas demonios sal fuera, salgan los demonios, como salieron aquellos demonios que Cristo sacó, que se echaron en los cerdos y los cerdos salieron corriendo y se mataron. Así Dios quiere usarte un poquito más grande, porque nosotros haríamos cosas más grandes que Él. Ojalá nos pongamos en esa sintonía con Dios, buscando la llenura de Dios en nuestras vidas, para que sea Dios que nos use en todo lo que hagamos. Ojalá. ¿Quieres ser un Luis Urbáez? ¿Quieres que Dios te use como Luis Urbáez? ¿Quieres que Dios te use como el hermano Pablo? Bueno, pues sumérgete en su presencia. Busca su sintonía. Búscale. ¿Qué es lo que dice Mateo 7, 7 y 8? Pedid y se os dará. Mateo 7, 7 y 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que llama, se le responderá. Y el que toca, se le os abrirá. Dios quiere abrirte las puertas de su gracia, de su misericordia. El Espíritu Santo quiere llenarte, quiere darte cosas grandes, quiere usarte grandemente, poderosamente, milagrosamente. Pero tú tienes que buscar su presencia. El que busca, halla. Mateo 7, 7 y 8. El que llama, se le responderá. El que toca, se le os abrirá. Toca las puertas de Dios. Busca la presencia de Dios, para que Dios te llene, para que Dios te use, así como lo usó a Luis Urbáez. Nos reencontramos en otra administración como esta, que le estamos llamando con el tema edificando, Luis Urbáez, hablando de Luis Urbáez y de otros líderes cristianos. Y espero que tú en los comentarios nos digas algún tema de Luis Urbáez, si lo conociste, que tú sabes de él, cualquier tema que tú entiendas que podemos hablar para seguir comentando sobre Luis Urbáez, un hombre usado por Dios. Que el Dios que yo le sirvo y que tú le sirves te siga bendiciendo. Gloria a Dios. Aleluya. Sométete a Dios. Busca su presencia, busca su llenura, para que Dios te siga, para que Dios te use poderosamente. Poderosamente. Gloria a Dios. Aleluya.